no perdemos más tiempo. Bueno, entonces, hicimos el primer ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a ver el segundo. Como segundo ejercicio tenemos, el usuario debe ingresar una determinada cantidad de nombres de personas. Luego indicar una cantidad de letras y mostrar cuáles de esos nombres contienen más letras que esa cantidad, ¿sí? Es decir, pasando esto en limpio sería cargar una lista con nombres, ¿sí? Un arreglo con nombres de personas, y luego el usuario me tiene que indicar como una cantidad mínima de letras que deben tener esos nombres. Entonces nuestro programa tiene que contar y ver, eh, no contar, sino mostrar aquellos nombres que tengan como mínimo esa cantidad de letras, ¿sí? Eso sería. Vamos a copiarnos el enunciado y vamos a ver cómo lo podemos armar. Ponemos barritas de comentarios. Estos comentarios, cuando tenemos así muchas líneas, además de usar la barrita por cada línea, también podemos hacerlo de la siguiente forma. Esto se los cuento como para que lo sepan. Tenemos otra forma de comentar, acá en C#, de agregar líneas de comentarios, que es comentarios de múltiples líneas. Para poder comentar múltiples líneas, abro el comentario con una barra y un asterisco y lo cierro con un asterisco y una barra, ¿sí? Así medio en forma de espejo. De esa forma, ven, puedo escribir varias líneas, ¿sí? Solo lo único que tengo que indicar es en qué línea comienza y en qué línea termina el comentario, con estos dos símbolos. Entonces yo, por ejemplo, puedo transcribir esto de esta forma. Entonces me ahorro de poner barrita por cada una de las líneas. Sencillamente pongo este símbolo de inicio del comentario, ¿sí? En qué línea inicia el comentario y la línea de fin. Tenemos entonces todo tipo de comentario. Comentario de múltiple línea y comentario de una sola línea, ¿sí? Con doble barra yo tengo que escribir la barra siempre al principio de cada línea de comentario. Si no, para eso utilizo esta nueva forma que les acabo de mostrar. Bueno, releemos el enunciado. El usuario debe ingresar una determinada cantidad de nombres de personas. Luego indicar una cantidad de letras, una cantidad mínima de letras podemos poner, y mostrar cuáles de esos nombres contienen más letras que esta cantidad. Así que bueno, a ver. Identifiquemos los datos de entrada. ¿Qué es lo que el usuario nos tiene que ingresar? Una cantidad de nombres, una determinada cantidad, ¿sí? Y una cantidad mínima de letras. Por ejemplo, tengo los nombres, por ejemplo, Rodrigo, Juan y Marcelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a ingresar que la cantidad mínima de letras tiene que ser 5, ¿no? Vamos a escribirlo acá si no nos olvidamos. Rodrigo, Juan y Marcelo. Entonces, yo si digo que la cantidad mínima de letras del nombre tiene que ser 5, me debería mostrar solo Rodrigo y Marcelo, porque Juan tiene 4 letras, ¿sí? Así de sencillo. Así de sencillo debería funcionar, pero bueno, veremos que no es tan sencillo programarlo. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que pedir? Me dice Diego la cantidad de nombres. Bien. Vamos a declarar una variable entera, ¿sí? Cantidad de nombres. ¿Que a qué va a ser igual cantidad de nombres? A ver si alguien se anima a decirme, o el mismo Diego.
La cantidad de nombres dijimos que se le teníamos que pedir al usuario, ¿sí? El usuario debe ingresar una determinada cantidad de nombres. Tenemos que pedirle al usuario cuántos nombres van a ser. Eso deberíamos ingresarlo con un console.readline, ¿sí? Y como console.readline nos devuelve un string, tenemos que convertirlo a número. Convert.toInt32 y le paso entre paréntesis, bueno, lo que me devuelva readline, ¿sí? Bueno, antes de esto deberíamos mostrarle como siempre un mensaje al usuario, porque si no me va a salir directamente el cursor para escribir y el usuario no va a saber qué hacer. Console readline, le voy a decir de vuelta, bienvenido. ¿Cuántos nombres va a ingresar? Me dice Diego, escriba 5 nombres. Bueno, pero el usuario no debería decir cuántos nombres tiene que ingresar. Justamente por eso le pregunto, ¿cuántos nombres va a ingresar? Y me tiene que ingresar un número que me va a indicar la cantidad de nombres, ¿sí? Entonces, ya tenemos el primer dato, que va a ser la cantidad de nombres. ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Qué otro dato tengo que pedirle al usuario? La cantidad mínima de letras que debería tener, a la cual vamos a mostrar, digamos, los nombres. Bueno, deberíamos primero cargar los nombres. Vamos por partes. Ya tenemos nuestra cantidad de nombres, entonces, para cargar los nombres, primero los tenemos que guardar, o mejor dicho, tenemos que declarar, inicializar el arreglo donde los voy a guardar, ¿sí? ¿De qué tipo va a ser este arreglo? Si voy a guardar nombres, De tipo string. exactamente. String nombres va a ser igual a new string, abro corchete y cierro, y el tamaño va a ser, bueno, como vimos en el ejercicio anterior, de lo que me indique cantidad de nombres, ¿sí? Bueno, ya tengo mi arreglo con nombres, ahora lo tengo que llenar. Vamos a decirle al usuario ingrese los, y aquí le vamos a indicar la cantidad que me ingresó, nombres, ¿no? Le indicamos al usuario, ingréselos, cantidad de nombres, sí, según el número que me haya ingresado, determinada cantidad de nombres. Bueno, ¿cómo hago ahora para tomar cada uno de los nombres y guardármelos en el arreglo de nombres? A ver si me dice el primero que se Para ir desmutea. recorriendo el string, el nombre. ¿Cómo? Para ir recorriendo el arreglo, otra vez un for. Claro, con un for. Sí. Fíjense, si yo acá pongo for y le pongo doble tab, me sale como un atajo de teclado para hacer un for, ¿sí? Repito esto. Yo escribo for, le hago doble tab, ¿sí? Doble tecla de tabulación, y me muestra, digamos, como una plantillita para escribir un for. Y ya me sale la primera instrucción, que es el valor inicial. La segunda instrucción, que bueno, nosotros para lo que comúnmente utilizamos los for, es para recorrer siempre arreglos, ¿sí? En el mayor de los casos. Arreglos o cualquier tipo de colecciones. Ya vamos a ver que existen no solo arreglos, sino otro tipo de estructuras de datos también. Entonces acá vamos a reemplazar este len por el len del arreglo, ¿sí?
nombres.len. Y ahí ya me queda armado el form. Así de sencillo, bien fácil. Entonces, tenemos que cargar los nombres. Por lo tanto, ¿qué voy a poner acá? ¿Cómo voy a decirle a mi programa que el usuario me vaya cargando los nombres en cada posición? A ver quién me contesta. Readline. Bien. Yo voy a hacer Nombre con el índice y nombres en el índice, line. claro, y según donde se Bueno, encuentre, digamos, el bucle for en ese momento, va a ser igual a readline, a a console. console.readline. ¿Sí? Perfecto. De esa forma voy recorriendo mi arreglo y por cada posición voy a ir tomando cada uno de los datos que me ingrese el usuario, que deberían ser los nombres, ¿sí? Bueno. Entonces, la segunda parte del enunciado me dice que el usuario me tiene que indicar una cantidad mínima de letras que deben tener esos nombres y después como mostrar aquellos nombres que tengan como mínimo esa cantidad de letras. ¿Sí? Acá deberíamos volver a pedirle al usuario que me ingrese la cantidad mínima de letras que deben tener los nombres. Por ejemplo. Entonces acá, esa cantidad mínima de letras me lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Cantidad mínima de letras igual a, como tenemos acá arriba, console readline, y a eso lo convierto a entero, a int32. Bueno, ahora viene la parte interesante del ejercicio. ¿Cómo hago para mostrar solo aquellos nombres que contengan, digamos, como mínimo la cantidad de letras que me ingresa el usuario? Bueno, podría mostrar primero un mensaje, console.writeLine. Los nombres que poseen como mínimo cantidad mínima de letras. Letras son. De esa forma me va a quedar un mensaje como los nombres que poseen como mínimo X, cierta cantidad mínima de letras, son. Y ahora tengo que mostrar solo aquellos nombres que efectivamente, digamos, tengan esa cantidad de letras. ¿Sí? Les tiro una Ahora pista, sí, un dato. Les tiro un dato. Recordemos que los strings son arreglos también, ¿sí? Son arreglos de tipo char, de caracteres. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? y usamos la misma función que usamos arriba, el len, ese, porque como es, podemos pedir el largo de cada contenido del arreglo. Claro. Primero voy a ir recorriendo cada uno de mis elementos del arreglo, ¿sí? Esto lo borro. Voy a ir chusmeando cada uno de los nombres, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer para saber si efectivamente lo tengo que escribir o no lo escribo? Bueno, yo me imagino, que no lo hice, poner un if, nombres y punto len,
eh, Bien, sí. mayor que cantidad mínima de letras, ¿no? Mayor que cantidad mínima de letras. Fijémonos entonces acá que nombres en la posición i en realidad es un string, ¿sí? Tenemos un arreglo de strings y nombres en una determinada posición i me representa un string en particular. Y ese string tiene un len, ¿sí? Como dijimos que era un arreglo de caracteres, tiene una propiedad len que me va a indicar la cantidad de caracteres que tiene ese string, ¿sí? Entonces, si el len de ese string es mayor a cantidad mínima de letras, ¿qué hago? Entonces, console, write line, nombre, sí. Nombres en la posición i. Bueno, esto hasta acá parecería que está listo, o le faltaría algo más. No, parece que va bien, ¿no? Repasemos un poquito. Tenemos la cantidad de nombres, inicializamos el arreglo, o sea, declaramos e inicializamos un arreglo, que va a ser la cantidad de lo que me indique el usuario como cantidad de nombres. Mostramos un mensaje para que me vaya cargando efectivamente cada uno de los nombres. Luego le pedimos la cantidad mínima de letras y recorremos el arreglo preguntando si cada string tiene más de la cantidad mínima de letras. Y si efectivamente se cumple esa condición, debería mostrar. A ver, vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Bienvenido. ¿Cuántos nombres va a ingresar? Vamos a decirle que vamos a ingresar 5 nombres. Ingrese los 5 nombres. Roberto, Luis, María, Ernesto y no sé, otro nombre, Rodrigo. Ingrese la cantidad mínima de letras que deben tener los nombres. En este caso, como para que sea un buen testeo, vamos a decirle que me tome aquellos nombres que tengan como mínimo 5 letras. Los nombres que poseen como mínimo 5 letras son Roberto, Ernesto y Rodrigo. Pero ¿qué pasó acá? María también tiene 5 letras. Y como dijimos que como mínimo tenía que tener 5 letras, también debería haberlo mostrado, ¿no? Entonces, a ver qué podríamos cambiar acá para que efectivamente me lo muestre. ¿En qué le estamos pifiando? A ver si se dan cuenta. Cantidad de letras menos uno, porque estamos pidiendo que sea mayor. Entonces, o tendría que ser mayor o igual, no sé si se puede poner mayor o igual. Claro, mayor o igual. Así. Sí, sí, Cantidad de letras mayor o igual, entonces de esa forma me lo debería tomar bien, ¿no? sí. Veamos. Vamos a ingresar 4 nombres. Hemos puesto Rodrigo, Ernesto, María y Luis. Ingresa la cantidad mínima de letras que deben tener los nombres, 5. Ahora sí, efectivamente. Los que poseen como mínimo 5 letras son Rodrigo, Ernesto y María. Bueno. Parece que esto debería funcionar bien, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ingresar 4 nombres de vuelta. Ernesto, Luis, Rodolfo y Juan. Y vamos a decirle que la cantidad mínima de letras tiene que ser... podemos decirle que sean 9 o 10. Los nombres que poseen como mínimo 10 letras son... Y me quedó ahí como un vacío. No me dijo ningún nombre, pero tampoco me dijo ninguno. Es como que queda medio raro. Así que el usuario va a decir, bueno,
aquellos nombres que tengan como mínimo 10 letras deberían mostrarme que sea un mensaje que diga ninguno o no coincide, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos modificar esto para que si ningún nombre coincide, me muestre un mensaje que diga ninguno, efectivamente? ¿Qué se les ocurre? A ver qué me dicen acá en el chat. Nicolás Busto dice un else y fijémonos, si nosotros ponemos un if que diga que cumple con la cantidad de letras, si le pongo un else, significa que por cada nombre, recordad que esto está dentro de un for, por cada nombre que yo voy a ir chequeando si tiene la cantidad mínima de letras, si realmente no tiene esa cantidad, significa que es más corto. Es decir, que por cada vuelta, si no coincide, me va a ir ejecutando esto que está acá dentro del else. Pero no me serviría, digamos, yo también, si quiero, puedo mostrar acá console.writeLine. Ninguno, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Por cada vuelta que me dé el bucle for cada uno de los elementos del arreglo, me va a mostrar efectivamente ese mensaje, ¿sí? Vamos a probar, por ejemplo, con 3 nombres. Vamos a hacerlo más corto. Juan, Luis, Ernesto. La cantidad mínima de letras, 10, por ejemplo. ¿Ven? Me va a mostrar directamente 3 veces ninguno. ¿Cómo podríamos hacer? Esta del else no va, digamos. Porque si no, por cada vuelta del for va a entrar por ahí. Hay varias formas, ¿sí? Lo primero que se me ocurre, a ver si le doy una pista, es contar la cantidad de nombres que efectivamente me va a escribir, ¿sí? Los voy a contar y si esa cuenta no me arroja ningún número, es decir, que termina valiendo 0, ahí puedo mostrar ese mensaje de ninguno. Por ejemplo. Si quieren lo podemos plantear así, ¿sí? No sé si se alcanza a entender lo que digo. Fijémonos. Dije que voy a contar cada uno de los nombres que efectivamente encuentre que me vaya a escribir, ¿no es cierto? O sea, es sencillamente contar aquellos nombres que se vayan escribiendo. Y si la cuenta, una cuenta que, por ejemplo, con un contador de vuelta, si esa cuenta, efectivamente, después de que atravieso todos los nombres, termina en 0, ahí sí me debería mostrar el mensaje de ninguno, ¿no? Tan sencillo como eso. Si yo acá me declaro un contador, una variable contador, ¿cuándo dijimos entonces que voy a contar un elemento? Cuando lo encuentro, ¿sí? Acá en la línea 36, yo me fijo, si entra por este if, significa que efectivamente cumple con la condición de que el nombre tiene igual o mayor cantidad de letras. Entonces, si entra por acá, efectivamente es un nombre que coincide y lo voy a contar. Contador, más. Tan sencillo como eso. Entonces, una vez que recorra todo mi for, puedo poner un if acá abajo. Si contador, ¿qué? Si dijimos Mayor que que quiero 0. mostrar un mensaje cuando no me encuentre ninguno. Es igual a 0. Claro. Si contador es igual a 0, muestra un mensaje
Ninguno. A mí se me ¿Se ocurría entiende, también, Diego, ahí lo que queríamos hacer? Sí, Alcira, decime, perdón, que a justo... mí se me ocurría usar una booleana con el mismo uso, ¿no? De la misma forma exactamente. Pero en lugar de contador cero, poner, eh, como es, o hay nombres o no hay nombres, Bien, ¿entendés? sí. Podemos usar una variable booleana para eso. Recordemos que las variables booleanas guardaban dos posibles valores, verdadero o falso, sí o no, ¿sí? Sí. Y que Podemos hacer, cambiaría por cuando ejemplo, acá, entra. bool encontró número, encontró, perdón, nombre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en vez de contarlos, si lo único que nos interesa saber es si efectivamente se encontró al menos un nombre, puedo hacer encontró un nombre igual a true, ¿sí? Recordemos que yo cuando declaro una variable booleana, en primera instancia se inicializa como false, ¿sí? Yo acá le puedo poner igual false, es lo mismo en realidad, que si no le pongo nada. Cuando yo declaro una variable booleana directamente, por defecto, es false, siempre, falso. Entonces, cuando efectivamente encuentra un nombre, le asigno true, ¿sí? Por eso le llamamos bandera, digamos. Esto va a estar como apagado y cuando efectivamente se me cumpla un evento, esa bandera como que la voy a levantar, voy a decir verdadero. Se cumple. Entonces acá, como condición del if, dijimos que un if debía tener una condición que diera verdadero o falso. Entonces, nos coincide justo con la definición de variable booleana. Si encontró nombre, acá me pide que sí o sí le tenga. Al revés, no encontró nombre, ¿no? Bien, era para ver si estaban atentos. Dijimos que el simbolito de admiración era para negar, ¿sí? Entonces, si efectivamente no encontró el nombre, que muestre el mensaje en pantalla ninguno. Veamos a ver si funciona. ¿Cuántos nombres va a ingresar? Probamos con 3, cortito. Ernesto, Luis y Enrique. Oh, se me cortó la conexión, ¿puede ser posible? No. Ah, no, pensé que se me había cortado, disculpe. Ingrese la cantidad mínima de letras que deben tener los nombres. Dijimos entonces 10 como para probar. Los nombres que poseen como mínimo 10 letras son ninguno. Buenísimo, perfecto. Era justamente lo que buscábamos. Bueno. A ver, ¿qué más podríamos adjuntarle a este ejercicio como para darle un toque más de dificultad? Eh, podríamos indicarle, podríamos contar que este programita también, aparte de tirar, digamos, los nombres con determinada cantidad de letras, que nos diga también cuántas vocales posee el nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo ingreso, a ver, vamos a ejecutar esto de vuelta. ¿Cuánto nombre me va a ingresar? Vamos a ponerle 3. Ernesto, Luis y María. Podría ser también que el programa me diga, no solamente que me muestre aquellos nombres que tienen determinada cantidad de letras, sino también que me diga cuántas vocales posee cada nombre. ¿Sí? Vocales A, E, I, O y U. Si se animan que lo hagamos, nos queda un poquito menos de media horita, así que deberíamos sacarlo rápido. Esto ya sería lo último, ya si logramos hacer esto bien y se entiende, ya me doy por satisfecho. A ver, antes de arrancar,
Les voy a pasar un nuevo link porque me queda 5 minutos en la reunión y no quiero que se me corte esto, si lo vemos bien fluido y que se entienda bien. Así que corto la reunión y ahí les paso un link nuevo, ¿sí? Ahí enseguida se los paso.